43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús, ¿no?, por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, o sea, yo no fui, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta. Decid conmigo: la multitud lo aprieta. La mujer lo toca. La multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque acuérdense que vino por detrás para pasar desapercibida, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Libro de Marcos, los tres evangelios relatan, Mateo, Marcos y Lucas, relatan esta historia. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos al 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Número 1. La enfermedad en esta mujer era el instrumento de sufrimiento llamado azote, que la golpeaba constantemente. Eso es un azote. Es un instrumento que golpea de forma persistente por tiempo. Eso es un azote. En este caso, en esta mujer, su azote o el instrumento de azote de sufrimiento era su enfermedad. 2. El golpe del azote abarcaba en ella lo físico, lo emocional, lo social y lo financiero. Acabamos de leer: una mujer judía con flujo de sangre constante durante 12 años
era considerada inmunda. La mujer cuando estaba perdiendo sangre, menstruación, etc., en la cultura judía no podía arrimarse, no podía acercarse, mucho menos a un rabí, a un maestro como era Jesús, mucho menos a tocar el manto de Jesús, que el manto era símbolo de la autoridad legal del maestro en la tierra. Ella, con este azote, no solo su cuerpo físico sufría, la sangre en la vida, en nuestro cuerpo. Si nosotros perdemos sangre, nuestra sangre se enferma, lo que vamos perdiendo es vida. Dice la palabra que la vida de la carne está en la sangre. Esta mujer hacía 12 años que iba perdiendo la vida de a poco, y con la vida, imagínense, anemia, buscando con médicos todo lo que tenía. Se ve que era una mujer que tenía unas finanzas buenas, porque en la época pagar médico no era para todos. No todos podían pagar médico. Esta mujer había perdido todo lo que tenía en los médicos con la esperanza de que la curaran, pero dice el texto, en los dos textos, que ni los médicos no pudieron librarla de aquel azote. Así que el azote abarcaba lo físico, lo emocional. Imagínense, su área emocional. No dice la Biblia qué edad tenía esa mujer, pero cuando una mujer menstrua constantemente no puede embarazarse. Y para la judía no tener hijos emocionalmente era muy doloroso, y sigue siendo para la cultura judía. Así que ella no podía retener vida, porque la vida que está en la sangre se le iba constantemente. Así que emocionalmente era una mujer que sufría mucho, no solamente físicamente, sino también a nivel emocional. ¿Por qué puse aquí lo social? Porque en la sociedad judía, una mujer que sufría de este padecimiento era una mujer rechazada, que no podía estar en ningún ambiente social. No podía ir a las casas a compartir un cumpleaños. No podía estar con otra gente, dada su pérdida constante de sangre. ¿Usted me va entendiendo algo? Bien. También lo financiero quedó en ruinas. No tenía nada. Perdió todo lo que tenía en médicos con la esperanza de recibir sanidad. Sin embargo, no la recibió. 3. El azote era constante y por mucho tiempo. O sea que esa enfermedad era constante, abarcaba todas estas áreas, pero por 12 años. Otro texto dice por más de 12 años. Mucho tiempo para un azote así. ¿Sí o no? 4. Dice la Biblia que oyó hablar de Jesús. Vino donde él estaba y lo tocó. Otra versión dice, se enteró de que Jesús estaba haciendo milagros y maravillas. En la antigüedad, cuando algo pasaba en los pueblos judíos, y sobre todo cuando no había comunicaciones, siempre había un niño en la casa o alguien muy veloz, que cuando algo pasaba que era importante, se le mandaba a esa persona que corriera la novedad casa por casa. Golpeaban las puertas y avisaban. Así que a ella le llegó de oídas que Jesús estaba haciendo maravillas, sanaba a los enfermos y hacía milagros. Ella oyó, se enteró, oyó hablar de lo que Jesús hacía, entonces vino donde él estaba y lo tocó. La palabra repite varias veces que la multitud lo apretaba, pero la mujer lo tocó. La multitud lo aprieta, la mujer lo toca. Decí conmigo, la multitud aprieta. La multitud aprieta. La mujer toca. La mujer toca. Decir, la multitud lo aprieta. La multitud lo aprieta. Hoy yo lo toco. Hoy yo lo toco. Hay una diferencia entre apretar y tocar. Lo tocó. ¿Sabe lo que es tocar? Llegó con la mano sin agarrarlo. Acercó su mano de manera que no quedó entre ella y él distancia alguna. Eso es tocar. Tocar. Hizo contacto para que le comunique virtud.
Y esto es una definición del diccionario, que es tocar. Pero en el texto dice que cuando ella lo toca, virtud salió de Jesús que le llamó la atención. Dice, no, alguien me tocó. Maestro, la multitud te aprieta. Y vos preguntás, ¿quién te tocó? Sí, alguien me tocó porque conozco, me di cuenta, sé que virtud o poder salió de mí. El tocar tiene que ver con estirar la mano sin agarrarlo, tocando, para hacer contacto. Y ese contacto lo que comunica y suelta es virtud, poder. 5. A diferencia de la multitud, ella tocó y no apretó. Miren lo que es apretar. Miren lo que hacía la multitud. Ella tocó y no apretó. No apretó. No puso su mano sobre él haciendo fuerza, oprimiendo y acosándolo. Eso es apretar. Yo quiero acá un Jesús y una mujer. La idea es agarrarlo, tocarlo. Más que tocarlo, es apretarlo de forma acosadora, acosarlo. Dame un milagro, tengo un problema en mi casa. Es una multitud, miles de personas alrededor de uno, acosándolo y asfixiándolo. Intentá caminar, venite por este lado, Claudia, por favor. Intentá caminar y no agarrarlo para impedirle, sino a ver si podemos interpretar, agarrarlo para alguien más, agarrarlo. Viste que cuando alguien viene es como un Papá Noel en el shopping. A ver, una bolsa llena de juguetes y los niños lo ven y ¿qué hacen? Quieren agarrarlo para que le suelte el regalo. Pero ella vino por detrás y tocó el borde de su mano. Ella tuvo que hacerse camino. Imagínense que aquí hubieran miles de personas. Se hizo camino para solamente tocarlo, mientras la multitud lo apretaba. Dice la palabra por lo que acabamos de leer, y así fue. Dice que Él la salvó, porque usó la palabra salvar, del azote físico, del azote emocional, del azote social y del azote financiero. Y sí, porque al librarla del flujo de sangre, todo lo demás iba a ordenarse. Así como la incredulidad desata un cúmulo de situaciones adversas o difíciles, la fe también desencadena situaciones favorables. Porque la incredulidad desata o da o suelta cierta virtud. Pero la fe en Él también desencadena y desata en el área física, en el área emocional, en el área social, en el área financiera. ¿Qué fue lo que pasó con ella? En conclusión, la incredulidad aprieta, ahoga, quiere ya, pero con incredulidad nosotros no activamos la virtud en él. Sin embargo, tocándolo como ella lo tocó, hubo algo que ella hizo para tocarlo que activó el poder en Dios. Soltó y liberó poder en él y ella recibió lo que necesitaba. En conclusión, oyó y vino donde él estaba y lo tocó. Hasta acá estamos claros, ¿no? Oyó, vino donde él estaba y no solo vino donde él estaba, lo tocó. Acá hay gente que oyó de Jesús, algunos recibieron milagros y vinieron donde él está. Ahora hay que tocarlo. En Marcos 5:28 leímos recién que dice que ella, cuando se enteró del Señor, decía: si yo solo voy y toco la punta del manto, el borde del manto, yo voy a ser salva.
Solo me resta hacer contacto. Cuando ella dijo, si yo toco el borde del manto, para el judío, reconocer un manto, el manto es símbolo de autoridad. Ella reconoció a distancia por lo que él hacía, que en ese manto había autoridad legítima. Así que no preciso ni molestarlo mucho. Si yo voy por detrás, porque yo sé que en ese manto hay autoridad legítima, si yo apenas lo toco, si yo hago contacto y entre él y yo no hay ninguna distancia ni nada que nos separe, yo sé que en ese momento voy a ser salva de eso. Solo me resta, dice, hacer contacto. La fe tiene el poder de guiarnos de forma correcta al Padre. ¿Por qué la fe? Porque esta mujer creyó lo que oyó. Fue enterada de lo que estaba pasando y creyó y accionó en fe. La fe tiene el poder de guiarnos de forma correcta al Padre. A veces lo seguimos como la multitud, apretándolo, ahogándolo, asfixiándolo, exigiéndole, sacudiéndolo. ¿Qué pasa que no me bendice? ¿Cuál es el tema? Vamos a seguir el diseño de esta mujer porque ella desató virtud en él. La fe tiene el poder de guiarnos de forma correcta al Padre. La fe es la mano en el mundo espiritual que desata vida en los que la activan. Y usted me dice, bueno, ¿y cómo activo la fe? ¿Qué activa a la fe? A la fe la activa el reconocimiento de la autoridad legítima. Cuando yo reconozco que hay autoridad legítima de Dios en Jesucristo, yo tengo que ir y hacer contacto con mi mano. Por eso en este lugar le pedimos a la gente que levante las manos. Hay gente que dice, ¿por qué hay que levantar las manos? Porque la mano es el contacto de fe. Y usted dice, pero yo no toco el manto de Jesús. Y por eso quedó este pasaje. Yo decía, Señor, ¿por qué quedó este pasaje? Queda como una desesperanza. Jesús ya no anda en la tierra. ¿Cómo hago para tocar el borde del manto? Por la fe. Es más, Jesús le dice a ella, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe fue la que hizo que vos reconocieras la autoridad que porto en este manto, por eso viniste a tocarme. Y esa fe en este accionar es lo que salvó y te libró del azote. La fe es activada a través del reconocimiento de la autoridad legítima, de tal manera que al reconocer la autoridad legítima, somos salvos, somos libres para vivir en paz, porque fue lo que Él hizo con ella. Vete en paz. Dios nos salva. Y usted dirá, bueno, a ver, ¿en qué consiste la salvación? Porque los cristianos siempre hablan de salvación. Que la salvación, que ser salvo, que la salvación. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en que Él nos libra de un peligro o de muchos peligros y nos pone en un lugar seguro para que permanezcamos ahí en paz. En eso consiste el salvarme, el salvarte. Él te libra de ese peligro y de ese azote y te pone en otro lugar. Y usted dirá, pero ¿qué pasa que a mí me ha pasado eso y después como que lo pierdo? ¿Cuál es el tema? La pregunta es, ¿qué has hecho con tu salvación? Porque si la salvación consiste en que te transporta a otro sitio, ¿por qué te salís de ahí? ¿Por qué dejas de creer? ¿Por qué salís de ámbitos? Por eso Jesús instituyó la iglesia, la estableció como su cuerpo en la tierra. ¿Para qué? Para que estemos juntos, creemos ámbitos de fe juntos, y donde está la fe de Dios, uno ve su mano, uno se entera de lo que le está haciendo, entonces uno tiene más oportunidad de activar su fe. Por eso tiene sentido la iglesia en la tierra, sino ¿para qué? La salvación consiste entonces, repito, en librarnos de un peligro y ponernos en un lugar seguro para que permanezcamos ahí en paz. Él
como a la mujer, nos da identidad, le dijo hija, automáticamente la adoptó. Cuando nosotros reconocemos el manto de Jesús andando en la tierra a través de un ministro, un siervo, un líder, y uno toca ese manto, automáticamente uno empieza a tener identidad de hijo. Por eso el diablo no quiere que te sujetes a un líder, porque así no tenés identidad. Si no tenés identidad, no puedes acceder a la herencia y vas a vivir siempre como bastardo por la vida sin alcanzar lo que buscas. Él nos da identidad, nos da sanidad física, emocional, libertad social y financiera, que fue lo que pasó con esa mujer. ¿Quién, después de ver qué es ser salvo, quién de nosotros no necesita ser salvo? ¿Quién no necesita sanidad? ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita sanidad física, emocional? ¿Quién no necesita libertad social para relacionarnos de forma sana? ¿Quién no necesita libertad financiera? Toda la humanidad. En algún área necesitamos ser salvos, ¿sí o no? Por eso hablamos de salvación. En eso consiste la salvación. Todos necesitamos ser salvos. Reconozcamos la autoridad legítima y hagamos contacto. Toquemos su manto, símbolo de su autoridad legítima. Y usted me dirá, pastora, ¿cómo hago esto hoy y aquí? Libro de Romanos, si me ponen ahí, capítulo 10, versos 8 y 9. ¿Cómo hago esto? Primero que nada, quiero que usted rompa esa estructura en la mente, que usted no sale adelante, que usted no recibe, que para usted no es, que a usted todo le va mal, que usted no accede y que no sabe cómo hacer, porque le acabo de decir cómo es. Si usted reconoce a Jesús como el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces repetimos ese texto. El verso 8 dice, ¿mas qué dice? Mire, cerca de ti está la palabra, tan cerca que está en tu boca. ¿Por qué no agarra el dedo índice y se lo mete en la boca? Hágalo. Esto es algo práctico. Hágalo. Mira a qué distancia está su salvación. A la distancia de la lengua. Cerca de ti está la palabra, tan cerca que está en mi boca. Decir conmigo, la palabra está en mi boca. Y en tu corazón. El corazón que estuvimos hablando es la parte más íntima de nuestro ser. Hay gente que habla de palabra, pero internamente no cree. Y solo con creer no alcanza. ¿Sabe por qué? Porque el diablo cree y está fuera del reino. Dice la palabra que el diablo cree y también tiembla, como la mujer. La diferencia es que la mujer reconoció la autoridad y tocó el manto. Mire la diferencia con Satán. Cree y tiembla porque él vivió ahí arriba, él sabe quién es Dios. Pero como quiso ser igual a Dios, ¿sabe lo que quiso hacer? Quiso apretarlo. Porque quiso poner su mano encima de él con el fin de agarrarlo. Cuando uno agarra algo, es señal de posesión. Pero Dios no hace eso con nosotros ni con la mujer. La mujer lo tocó, recibió, él la salvó, le dio identidad de hija y le dijo, ahora vete, tu fe te ha salvado y viví en paz. Él no se la agarró para sí, dijo, ¿sabes qué? Como yo te sané y te liberé, ahora vas a, ¿sabes qué? Me vas a lavar los platos todos los días, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer el otro, me vas a seguir, me vas a ofrendar, me vas a... Dios, que eso no hizo eso. Yo creo que esta mujer, después que recibió esa libertad, la Biblia no registra, pero yo creo que esa mujer, en agradecimiento, le sirvió el resto de su vida. Por amor, por la abundancia de todas las cosas. Imagínense, abundó en finanzas, abundó en salud, abundó en vida social, fue sana de sus emociones, vivió en paz. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿No? Mire, en tu boca y en tu corazón. La mujer, la fe está en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué corazón? ¿El músculo cardíaco? No, en la parte más íntima de nuestro ser. Hay gente que habla de boca,
yo creo, pero no tiene fe. La fe vive en nuestra parte más íntima, la parte más profunda de nuestro ser. Ese espíritu, porque la fe es una sustancia que mueve las cosas físicas, pero usted no la puede agarrar la fe, ¿vio? Porque es una sustancia espiritual. Usted no agarra la fe, pero sí la puede accionar. La gente quiere poseer fe, pero la fe no se posee, la fe se desarrolla. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca, ¿vio que no alcanza ni decir Señor soy pecador porque Él sabe? Es lo que hizo la mujer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando decimos Él es el Señor, por eso el diablo, y hay personas que me han pasado que están atribuladas por demonios o poseídas, que le vamos a hacer liberación y le decimos, reconoce que Jesús es el Señor. Ciertamente. Porque el diablo no dice que Él es el Señor, que Jesús es el Señor. No lo puede soportar. Los demonios no reconocen a Jesús como Señor. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, estamos haciendo lo que hizo la mujer. Reconocemos el manto de autoridad legítima que hay sobre Él y en Él. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo igual que la mujer. Entonces, ¿por qué está este texto después de que, porque Romanos fue escrito después que Jesús fue al cielo, que ascendió después de haber resucitado? ¿Por qué está este texto así? Para darnos a nosotros la herramienta que está en nuestra boca y en nuestra mano para acceder a tocar el borde del manto de Jesús por la fe. Esta mujer, como vivía y era contemporánea a Jesús en ese tiempo, ella de forma literal tocó el borde del manto del Señor. Pero este diseño quedó en la palabra para que nosotros pasemos la vida tocando el manto del Señor, haciendo contacto con Él, para que de Él salga virtud por la fe y el reconocimiento de su autoridad legítima, que nosotros manifestamos al extender la mano y tocar el manto por la fe. Ese es el diseño de Jesús para que vivamos así en este tiempo. Lo que sucede es que nosotros alimentamos la duda y la incredulidad, pero no la fe. Esta mujer pensó y dijo, ahí hay autoridad legítima porque yo estoy escuchando lo que Él ha hecho con gente. Así que si yo solamente voy y toco el borde, hago contacto con el borde que simboliza su autoridad legítima, yo sé que voy a ser salva. Muy inteligente, porque no buscó sanidad, buscó salvación. Si usted se fija, ella no dice voy a ser sana, dice voy a ser salva. ¿De qué nos salva Dios? Primero que nada nos salva de la incredulidad. Porque si nosotros no creemos, no vamos a poder acceder a todas las bendiciones del reino. Es increíble lo que le voy a decir. Las iglesias están llenas de gente que no cree. Lamentable. ¿Sabe por qué? Porque no practica el toque del manto. No hace contacto. Quiere poseer a Dios para sí y tener la vaca atada. ¿Me entiendes? Pero todo lo que en el reino, nada es a presión, todo es por fe. Nada es por aprete, todo es por fe. Nada es por presión, todo es por fe. Todo fluye a través de un contacto. La multitud lo apretaba y ninguno se llevó el agua. Ninguno se llevó nada. Una multitud apretándolo, pero apretarlo no hizo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que aprieta quiere lo que vos tenés, no te quiere a vos. Pero la gente que toca respeta la autoridad legítima con temor de Dios. Entonces, no es necesario ni que diga nada. Si solamente toca al ungido de Jehová, yo sé que voy a ser salvo. Entonces, si nosotros apretamos como el resto de la gente que aprieta, nosotros no vamos a tener nada. Pero si nosotros reconocemos quién es Él, este es el secreto, gente. Le cuento y terminé. A Él,
por haber muerto y resucitado por amor, el dueño de todas las cosas, el creador del universo, su papá, el Dios Todopoderoso, le dio todo el poder, la gloria y el señorío para siempre. Y aparte, Él nos dejó a nosotros como coherederos y repartió todo ese poder y esa herencia a nosotros los hijos de la iglesia. Entonces, si nosotros perdemos de foco quién es Él, nosotros vamos a vivir como mendigos toda la vida, alimentando no sé qué cosa y perdiéndonos todo. Desde la sanidad, la bendición, la finanza, la vida social. Hablo de sanidad en todas las áreas, porque hay gente que se relaciona con otros de forma enfermiza. Estoy hablando de sanidad total en todas las áreas. Él trae un equilibrio y una sanidad total que hoy sigue todavía a la mano de aquel que en vez de apretarlo, lo toca. El tocar, ¿sabe con qué tiene que ver? Con que me acerco de tal forma que cualquier cosa que yo sé que impide que ese contacto no se lleve a cabo, yo la quito del medio. Él vino a la tierra para que usted y yo vivamos en contacto con Él. Él no quiere que nada nos separe. El apretarlo no hace contacto. El tocarlo sí. Y lo que hace es desatar la virtud y el poder que vos necesitas en cualquier área de tu vida. ¡Tóquelo por la fe! Nunca más dude de la autoridad legítima de Jesucristo, porque Él la pagó a precio de sangre y aún está confirmado en la historia. Jesús resucitó de entre los muertos y el Padre lo puso a su diestra y le dio toda potestad y señorío de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él descendió al infierno y le quitó al diablo las llaves del Hades y de la muerte, para que vos y yo no vivamos más como mendigos, sino vivamos como hijos amados, llenos de la virtud y el poder de Dios. Ningún azote, si tocas por la fe hoy, tendrá más legalidad en tu vida. Ningún azote en cualquier área de tu vida, sea enfermedad, sea emocional, sea en salud, sea en finanzas, sea de forma social, sea de estudio, de trabajo. Ningún azote que durante años te ha torturado tiene legalidad cuando la fe se activa y tocas por la fe. Extendes tu mano y lo tocas, reconociendo que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Él que da hoy identidad de hijo, por lo tanto tenés derecho a todos los beneficios del reino de Dios y a toda la herencia que el Padre pagó a través de su Hijo para que accedamos, para que nunca más vivamos en miseria, ni de alma, ni de espíritu, ni física, ni de ningún área. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo establezco ahora esta palabra. La confirmo, la establezco, la firmo, declaro y decreto que echa raíces en tu espíritu. Nunca más serán los mismos. Si toman esa palabra, si la agarran, si la viven a diario, en los momentos de mayor crisis, de soledad, depresión, de enfermedad, de lo que sea, extended tu mano reconociendo quién es Él y decís en tu casa, en el baño, en el cuarto, en la calle, en la iglesia, en donde sea, te llevas un arma que no te limita, te pueden meter preso, pero ahí podés usar esa arma, ahí podés usarla. Extendés tu mano y decís: yo reconozco que Jesús es el Señor, creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, por lo tanto desato su virtud a mi favor, recibo el perdón de mis pecados, recibo la salvación en todas las áreas de mi vida y viviré en paz. Extiendo mi mano y lo toco por la fe. Voy a detener su camino. Él hablará conmigo y me amará. Y yo seré su hijo para siempre jamás. Cuando vos crees esto, nadie más puede robarte la identidad.
Nadie más puede robarte la autoridad. Nadie más puede robarte nada, 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 nada. Porque Él abarca todas las áreas con su virtud. Pero solamente hay que reconocer quién es Él y extenderse, caminar, hacer algo solamente para tocarlo.